Bienvenidos, manitas. Ya ni recuerdo cuándo fue el último vídeo en el que decoramos alguna botella, así que hoy le ponemos remedio. No os traigo una, sino 3 ideas, a cuál de ellas más fácil. Acompañadme que empezamos. Primera botella. Empiezo aplicándole una imprimación todoterreno, ya que estamos trabajando sobre cristal, que es un material no poroso. Estoy poniendo a prueba esta imprimación que me envió hace ya un tiempo Dipinto di Blu. Cubro toda la superficie con una esponja a toquecitos. Con una sola capa será suficiente y lo dejo secar. Imprimación ya seca. Vamos a pasar al siguiente paso. Y va a ser cubrir toda la botella con masilla, tapagrietas. También podéis utilizar pasta de relieve. Yo utilizo masilla porque es bastante más económica que la pasta de relieve que solemos utilizar en nuestros trabajos. Cojo una cantidad de la masilla en un cuenquecito y voy a mezclarlo con un poquito de agua. La textura que tenemos que conseguir tiene que ser lo suficientemente espesa para que no nos resbale por la botella, pero lo suficientemente líquida para que no sea fácil extenderla. Para que me entendáis, más o menos una consistencia como un yogur. La voy a ir extendiendo en toda la superficie aplicando una capita gruesecita y vamos jugando con ella hasta conseguir la textura que más nos guste y la dejamos secar. Con la pasta ya seca voy a pasarle una lija de grano fino. No voy a insistir demasiado porque la textura que he creado me gusta, pero sí que le quiero pasar un poquito de lija para quitarle algún piquito que se haya podido quedar. Antes de seguir con la decoración voy a sellar toda la masilla porque no le voy a dar color, voy a dejarla tal cual está. Para ello voy a utilizar un barniz en acabado mate. Con una sola capa será suficiente. Aplico y dejo secar. Lo siguiente que voy a hacerle va a ser envejecer toda la botella. Este tipo de trabajos no me gusta utilizar un color demasiado oscuro. Yo siempre suelo utilizar el tono lino. Y a la pintura le voy a añadir agua para poder extenderla, que sea más fácil extenderla, y antes de que se seque, con una toallita eliminar el exceso. Si después de haber eliminado el exceso veis que tiene demasiado color, directamente vaporizar con agua y volver a eliminar exceso. La decoración de esta idea, como veis, botánica. Voy a ir estampando hojas. Cualquiera nos sirve. Yo creo que me voy a centrar en los helechos y en estas ramas alargadas que no sé cómo se llama la planta. Las vamos a ir manchando con pintura y después estampando en la botella. Para ello voy a utilizar estos 3 colores, creo que no utilizaré ninguno más, un verde alga, un verde yute y blanco sáhara. No voy a aplicar demasiada pintura porque tampoco quiero que quede muy marcado, sino simplemente que se insinúe, que se vea que son unas hojas, pero que sin que tenga unos bordes perfectos. Colocamos en la botella y ahora con un rodillo de espuma voy a ir presionando. Y así es como queda. ¿Que queremos que quede más marcado? Le colocamos más pintura, pero a mí me gusta este acabado desgastado. Pues así vamos a ir haciendo con los helechos y con los 3 colores.
Hacerlo con el helecho es bastante más complicado que con una única hoja. Este me ha quedado un poquito mejor que este, así que voy a probar utilizando un plástico para que no se me mueva mientras presiono. Una capa de barniz mate y dejamos secar. Barniz seco y ahora vamos a darle ese puntito de glamour. Hace una semana recordaréis que decoré una caja de madera y le di un toque rústico, no demasiado. Y ahí me quedé con las ganas de combinar lo rústico con el puntito brillante, con un poco de dorado. Así que me voy a desquitar en la botella de hoy. Para darle ese toque brillante voy a utilizar foil. Tengo este foil dorado, pero no es un dorado amarillento, es un dorado pálido. Para ello voy a utilizar este adhesivo foil, me lo enviaron hace bastante tiempo de Dipinto di Blu. Es un tipo de adhesivo que se queda mordiente. Quiere decir que tú lo aplicas, te tienes que esperar unos 15 minutitos y cuando ves que el adhesivo ya se está quedando transparente es cuando ya podemos pasar a utilizar el papelito dorado. Y lo voy a aplicar de la misma manera que aplique la pintura. Toquecitos con el adhesivo en las hojas y esperaremos a que se seque. Y pasamos ya a aplicar el foil, la parte dorada hacia arriba. Colocamos y presionamos. ¿Veis el puntito que le da? No es nada exagerado, pero se nota. Y así lo vamos a ir haciendo con el resto. Y el último detalle, en el cuello de la botella, unas cuantas vueltas de cuerda. Y ya estará lista. Para esta segunda botella estoy utilizando una de aceite. Y no sé si lo veréis, pero bueno, está sin abrir. Quiero decorarla antes de abrirla. Y como veis ya tengo la imprimación aplicada. Solo hasta esta zona de aquí. Esta parte de aquí de la botella no la voy a decorar. Siento que es la parte que más sufre. Esta botella después se puede ir rellenando y creo que va a ser la parte que más va a sufrir, así que nos vamos a curar en salud para no tener problemas con la decoración que hagamos. Solo esta zona. Una capa de pintura acrílica blanca para terminar de cubrir el fondo. Superficie pintada, y os voy a compartir un truquito porque muchas veces me habéis dicho que cuando aplicáis la pintura con esponja se crea la textura, pero se os hacen esas burbujitas que, ojo, que a mí también se me hacen, que luego no os gusta cómo queda. Bueno, pues un truquito, después de haber aplicado toda la capita de pintura, una esponja seca y limpia. Y le vamos dando toquecitos suaves para eliminar el exceso de burbujitas. Y esta es la diferencia. Para delimitar la zona que hemos pintado voy a hacerle tanto arriba como abajo un par de franjas en este verde carruaje. Es un verde bastante oscuro. Y para ello me voy a ayudar de cinta de carrocero. Haré una primera franja de 1 centímetro, dejaré un espacio de medio centímetro sin pintar y haré una pequeña franja de medio centímetro, tanto arriba como abajo. Truquito para cuando pintamos franjas y evitar que se nos meta la pintura por debajo de la cinta. En ocasiones, por mucho que presionemos la cinta, acaba metiéndose. Esto me lo enseñó un pintor de brocha gorda y va genial. ¿Qué hay que hacer? Color de fondo, el mío es blanco. Bueno, pues antes de aplicar el color, una capita del mismo color de fondo. Si se tiene que salir la pintura, que sea con este color. Y vamos a dejarla secar.
Una capita fina será suficiente. Y ahora ya pasamos a darle el color. Y sin esperar a que se seque del todo, retiramos las cintas. Y como veis, quedan unas franjas perfectas. Paso a hacer decoupage y llevo ya un buen rato rebuscando entre mis servilletas, que ya os digo que no son pocas, y solo tengo estos dos diseños que hagan referencia al aceite. Y encima ya las he utilizado en el canal. Pero vamos a trabajar con lo que tenemos. Esta me gusta mucho, son botellas de aceites, pero son demasiado grandes para el espacio que tengo. Así que voy a utilizar esta otra. Así que voy a recortar todos los diseños y lo voy a hacer con un pincel con carga de agua, con depósito de agua. Podéis hacerlo con un pincel normal, humedeciéndolo en agua y pasándolo por el contorno del trocito de servilleta que queráis utilizar. De esta manera nos ayuda a rasgar por donde pasamos el pincel. Retiramos como siempre las dos capas blancas de la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Cola para decoupage y aplicamos una capa muy finita. Colocamos la servilleta. Y para terminar de pegarla, una nueva capa de la misma cola, esta vez más generosa, del centro hacia afuera. Y así iremos pegando el resto de servilleta. Así es como ha quedado y ahora lo tenemos que dejar secar. Y aún me ha sobrado este poquito de servilleta. Y en esta ocasión el trabajo me está pidiendo unas salpicaduras con el mismo verde. Y para terminar el trabajo voy a protegerlo, a barnizar. Ya que va a ser una botella que voy a lavar muy a menudo, voy a utilizar este barniz que es resistente hasta en lavavajillas. Que yo la botella no la voy a poner en lavavajillas, pero siempre será un plus. Voy a aplicar dos capas, dejando secar entre capa y capa y ya estará lista. Última idea de hoy y la más fácil. Esta botella que yo voy a utilizar para agua. Voy a ver si consigo beber más agua a lo largo del día. Yo soy de beber muy poquita. Y he pensado que si el envase que tengo lo tengo que sea bonito, pues igual me incita a beber más, porque me la voy llevando por todas partes de la casa. Así que vamos a intentarlo. Y digo que es la más fácil porque tan solo voy a hacer transfer. Voy a utilizar estos transfers que ya me habéis visto utilizar esta marca en varias ocasiones. Es una marca que me gusta mucho, Papers for You. Me los compré el otro día en una escapadita de compras que hice y las cerezas me encantan. Son muy fáciles de utilizar, son los típicos transfer rub-ons que se aplican frotando en la superficie. Así que lo primero que voy a hacer va a ser recortar los diseños que quiero utilizar. Como lo voy a aplicar en una superficie redonda, voy a hacerle unos cortes al plástico para que me ayude a adaptarlo a la forma de la botella. Empezamos retirando el plástico protector. Lo colocamos, vamos frotando por la superficie y retirando el segundo plástico protector. Si cuando levantemos este vemos que nos llevamos la imagen detrás, volvemos a colocarlo y seguimos frotando.
De esta misma manera voy a colocar este otro y este par de hojas. Y así de bonita es como ha quedado. Y ahora tan solo a barnizar. Voy a volver a utilizar este que es apto para lavavajillas. Voy a aplicar 2 capas en toda la botella, cristal y transfer. Lo estoy aplicando con un pincel de abanico con cerdas muy suaves para evitar que se noten demasiado las marcas del pincel. Por eso también lo aplico en toda la botella, porque en caso de que se noten, que sea en toda la superficie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El resultado de esta primera botella de estilo rústico, pero con ese puntito elegante que le da el dorado. En esta tan solo hemos necesitado masilla, pintura y un poquito de foil. Esta segunda idea para decorar una botella de aceite. Y en esta ocasión un poquito de pintura y una servilleta. Y la última idea es esta. No la toco demasiado porque el barniz aún está húmedo y no quiero dejar la marca de la huella. Pero aquí tan solo un transfer. Ha quedado muy graciosa. A ver si me animo con esta botella tan bonita a beber un poquito más de agua. Espero que os hayan gustado estas 3 ideas fáciles de hacer y con poquitos materiales. Si es así, como siempre, dedito arriba y compartir el vídeo. Ya sabéis que es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.